de cero ni de generación espontánea. El punto originario de cómo brota esto de rizoma arranca con la metafísica. ¿Qué es esto que llamamos metafísica? Metafísica. Metafísica es la pregunta por el ser. La pregunta por el ser. Y esa pregunta por el ser es la pregunta más general y más fundamental de todas. ¿Por qué? Porque siguiendo a René Descartes en su libro Tratado sobre las Pasiones Humanas, ahí René Descartes va a decir que la metafísica es como un árbol. Las raíces son la metafísica, el tronco es la ciencia y las demás ramas, todas las demás áreas de la física tiene que ver con la raíz. La metafísica tiene que ver con el fundamento. Es por ello que esa raíz y ese fundamento solo es pensable, no tiene una constatación empírica, cientificista, a modo de que incluso en un ejemplo concreto de cuando nosotros miramos un árbol, del árbol lo que podemos ver es el tronco, las ramas, el fruto, etcétera, pero las raíces no las vemos, dado que las raíces están enterradas. Sin embargo, esas raíces hacen ser todo lo demás. Esas raíces es lo que se encarga el estudio de la metafísica. La metafísica a esas raíces le ha llamado cimiento, le ha llamado base, le ha llamado fundamento, le ha llamado origen, le ha llamado principio, y a todo esto se le ha llamado ser. ¿Por qué ser? Por la siguiente cuestión. Ustedes tienen ahí una expresión ya desde el siglo VI antes de Cristo, con Parménides de Elea, quien funda este ámbito metafísico, que es el fragmento 3 de un poema que realizó en torno al ser, y dice lo siguiente: togar auto noenesti te cayeina, pues lo mismo hay para pensar y ser. Togar auto noenesti te cayeina, pues lo mismo hay para pensar y para ser. La primera expresión que sale en una lengua vehicular fue en el alemán, das Seiende Denken und Sein ist dasselbe. Pues pensar y ser es lo mismo. ¿En qué sentido brota esta expresión que congrega mucho del corazón de la metafísica? Esto tiene que ver con que lo más profundo, dice Parménides, que puede pensar el pensamiento es el ser. ¿Por qué? Porque siguiendo la línea metafísica parmenidia, todo es y no hay nada que no sea. Todo es y no hay nada que no sea. Yo soy ser, ustedes son ser, el seminario es, el salón es, el árbol es, el cielo es, todo es y no hay nada que no sea. Al grado de que incluso cuando pensamos la nada también es, en tanto que la nada está siendo pensada. Por eso, metafísicamente hablando, la pregunta por el ser se vuelve el tema esencial y crucial de este tipo de reflexión. Todo es y no hay nada que no sea. No hay nada anterior a esto que llamamos ser. Siempre que nos remitimos a algo está la cuestión de ser, ya sea de manera explícita o de manera implícita. Incluso cuando luego se dice, bueno, pues solo digo carro rojo. Bueno, pues lo rojo es y el carro es. No podemos pensar sin ese ser. Una vez comentado esto en línea metafísica parmenidia, precisamente
a este ser se le han dado atributos, a este ser se le han dado propiedades. ¿Como cuáles? Uno, que el ser es uno, metafísicamente hablando. Y que ya de que el ser es uno, se derivan seres, como ser humano, como ser político, como ser educativo, como ser institución. De ser que es uno, se derivan seres. A ese ser también se le ha dado el atributo de universal, que el ser es uno, que el ser es universal. ¿Por qué universal? Decíamos, recapitulando un poco, universal porque todo es y no hay nada que no sea. No hay nada que no tenga esta cuestión del es, del ser. Por lo tanto, es universal. Se le ha dado atributos como lo idéntico, es decir, que lo idéntico al ser es el mismo. Lo idéntico al ser es el mismo y no otra cosa, porque otras cosas son derivados del ser, mas no es el ser mismo. Se ha dicho que este ser también es fundamental, es el fundamento, es el cimiento, comentábamos, por ejemplo, de un, metafóricamente hablando, un edificio de 100 pisos. Lo que le importa a la metafísica no es ni el piso 1, ni el piso 50, ni el piso 100, sino los cimientos, lo que sostienen a ese edificio, los cimientos que lo soportan. Y esos cimientos están enterrados, ahí ocultos, como las raíces del árbol, decíamos. Y a eso se le ha llamado fundamento. Por lo tanto, se ha dicho también que este ser, que es uno, universal, idéntico, fundamental, se ha dicho que también es estático. Como es uno, es estático. Se ha dicho que también es supratemporal, es decir, que no corresponde al tiempo. Que este ser es universal, idéntico, estático, uno y fundamental, pero que no tiene tiempo, que siempre es, siempre es. No podemos decir, en el siglo XXI no hay ser. No, siempre hay ser. La conferencia es. Por eso se dice que ese ser del que habló Parménides, que es una gran herencia metafísica, es supratemporal. No tiene tiempo, no tiene espacio supraespacial, pero se manifiesta en el tiempo y el espacio. Y esa manifestación son, no lo olviden, manifestaciones, mas no es el mismo. Por lo tanto, es raíz de todo. Esto de manifestación, por dar un ejemplo, se entiende como yo soy ser humano, pero yo no soy el ser. El ser se manifiesta en un ente llamado ser humano. El ser de la educación. El ser de la educación no es el ser. El ser se manifiesta en un ente, en el ser de la educación. El ser de la política. La política no es el ser. El ser se manifiesta en un ente, en el ser de la política. Bueno, esta manera que durante muchos siglos se entendió ser, Deleuze y Guattari van a ir en contra de esta idea. Van a ir en contra de esta idea de ser. Es decir, el ser concebido como uno, como universal, como idéntico, como fundamental, como estático, como supratemporal, como supraespacial y como única raíz de todo, Deleuze y Guattari dirán que esa idea de ser debe de ser pensada de otro modo. Van contra esa idea de ser y hacen una propia idea de ser que va a tener que ver con una concepción de rizoma. Un rizoma que va a estar introducido en todos sus planteamientos, en todo su aparato discursivo y reflexivo. Es por ello que en esta medida plantearé algunas de sus obras de Deleuze y Guattari cuando escribieron en conjunto, mostrando entonces, mostrando entonces lo que implica y exige hablar de rizoma, no perdiendo de vista que esto brota
para hacerle frente a una idea metafísica y filosófica de ser. Vamos a ir viendo por qué, lo vamos a ir desmenuzando. A grosso modo, de manera lacónica, ustedes saben que Gilles Deleuze ha desarrollado su actividad filosófica en diálogo con varios filósofos, pero principalmente con Friedrich Wilhelm Nietzsche. Deleuze ha dialogado con Spinoza, Deleuze ha dialogado con Bergson, Deleuze ha dialogado con Parménides, con Platón, con Aristóteles, con Nietzsche, con Martin Heidegger, y mucho de este diálogo le ha permitido a Deleuze configurar estas ideas rizomáticas, ya sea en contra o a favor de los filósofos con los que dialoga. Es decir, dialogando, por ejemplo, con Parménides y esta idea de ser, va a decir, bueno, ¿cómo esta idea de ser me puede posibilitar para pensar otra idea de ser? Entonces, Deleuze, por eso él mismo dice que desarrolla una filosofía nómada, no estática, una filosofía nómada, es decir, que no se asienta en un solo punto, que dialoga constantemente con diferentes filósofos, que no se casa solo con Parménides, que no se casa solo con Spinoza, que no se casa solo con Nietzsche, que no se casa solo con Heidegger, que no se casa solo con Bergson. Deleuze plantea que la importancia de que el pensamiento sea nómada permite que haya movilidad constante del pensar. Y eso a su vez, la idea de una filosofía nómada va a permitir que se vayan mostrando diferencias y en las diferencias que se vayan mostrando pluralidades. Lo nómada, es decir, lo contrario a lo sedentario, permite diferencia y permite pluralidad, porque lo nómada no se detiene, lo nómada fluye, continúa y va tomando, va retomando aquello con lo que va dialogando. Ahora bien, cabe aclarar que ese es el ámbito metafísico filosófico que va recibiendo Deleuze, que va recibiendo Guattari, pero también influye el ámbito político, el ámbito social que les toca vivir a nuestros autores. Como sabemos, los sucesos acaecidos en el famoso Mayo francés, el mayo de 1968, influyeron en demasía, tanto en Deleuze como en Guattari, sobre todo movimientos de protestas, movimientos de estudiantes, movimientos de obreros, movimientos de sindicatos, movimientos del Partido Comunista Francés. Todo este movimiento englobado, conocido como el famoso Mayo francés, revoluciona la vida social, revoluciona la vida política del lugar, de las instituciones. Entonces tenemos dos grandes raíces que están de una u otra manera actuando sobre este pensamiento rizomático. Por un lado, la línea metafísica filosófica y por otro lado, los movimientos sociales y políticos que están ocurriendo en su existencia. Ya en los años 70, Deleuze, precisamente mezclando puntos filosóficos de diálogo con diferentes autores y lo que se está viviendo social y políticamente, elabora una famosa antropología social materialista. Una antropología social materialista, es decir, tratar de explicar al ser humano a partir de sus construcciones y relaciones sociales y a partir de la pluralidad en que la materia puede ser entendida. Es decir, que la materia no solo puede ser entendida como átomo, sino que la materia también puede ser entendida de diversas formas. Toma la expresión aristotélica, por ejemplo, Aristóteles en el libro 7 de la Metafísica va a decir que el ser puede ser entendido en muchos sentidos, que el ser puede ser entendido de varias maneras.
Deleuze lo que va a pensar es cómo la materia también puede ser entendida de varias formas, cómo la materia también puede ser entendida de varias maneras. Y esto va a ser importante también en otros rubros, en otras áreas, ¿no? La educación entendida de diferentes maneras, la educación entendida de diferentes formas. El ser manifestado en un ser educativo pluralizado y materializado de diferentes formas, políticas, institucionales, educativas, etcétera. Deleuze incluso en la vida social y política participa en la izquierda anarquista francesa. Y esto va a ser importante, esa pequeña participación que tuvo Deleuze en la izquierda anarquista francesa, porque la palabra anarquía va a formar parte también de rizoma. El rizoma va a implicar también una idea de anarquía. Entonces, de 1944 a 1948, Deleuze estudia en la Sorbona, y en los años 60 él es docente en la misma universidad, ahí de la Sorbona, desde el 69 al 87 va a tener un cambio, sale de la Sorbona y se va a la Universidad de París-Vigents. Y ahí en esa universidad de París-Vigents, ahí conoce a los discípulos de Jacques Lacan, que ya era muy famoso. Y dentro de esos discípulos, en esa universidad de París-Vigents, conoce especialmente a Félix Guattari. Y ahí empieza la relación fuerte con Guattari y también una relación con Michel Foucault. Ahora bien, con Guattari establece una particularidad de amistad y van a escribir en conjunto varias obras. Verbigracia, El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, el volumen 1 de 1972. Kafka, por una literatura menor de 1975. Rizoma, una introducción de 1976. Política y psicoanálisis de 1977. Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia, que es el volumen 2, la continuación del Antedipo de 1980. ¿Y qué es la filosofía de 1991? Son las obras que Deleuze y Guattari escriben juntos. Guattari tiene otras obras independientes, Deleuze también tiene otras obras independientes, pero estas obras que van a ser centrales para el pensamiento de ambos las escriben en conjunto. Ahora bien, hay 4 obras que van a mover el corazón de esa relación que hay con Deleuze y Guattari en el ámbito de rizoma. 4 obras que se conectan ahí muy puntuales. La primera de ellas la mencionábamos hace un momento, El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, volumen 1. La segunda obra es de Deleuze, Diferencia y Repetición, de 1968, 4 años antes del Antiedipo. La siguiente obra es Lógica de Sentido, de 1969, 3 años antes del Antiedipo. Mil mesetas, que es la que escribe con Guattari, decíamos, de 1980, y qué es la filosofía, de 1991. Ese conjunto de obras, el Antiedipo, Diferencia y Repetición, Lógica de Sentido, Mil mesetas, ¿y qué es la filosofía? 5, había dicho 4, son 5. Esas 5 obras van a ser cruciales para el pensamiento rizomático. En la obra El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, volumen 1 de 1972, ahí se plantea una alteración al orden de la filosofía de Immanuel Kant y del psicoanálisis de Sigmund Freud. Esa obra que escriben en conjunto Guattari y Deleuze, El Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, es una actitud en contra de la filosofía de Immanuel Kant y en contra del psicoanálisis de Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque precisamente Kant, en su obra esencial, que es Kritik der reinen Vernunft, la crítica de la razón pura,
Lo que ocurre ahí es que harán una crítica al sistema de categorías que plantea Kant, al ámbito de lo a priori que plantea Kant. ¿A qué me refiero con ello? Brevemente, porque todo esto son cuestiones muy largas. Kant va a decir que la subjetividad ya viene equipada con ciertas estructuras a priori. Por ejemplo, el a priori del tiempo y el espacio. Dice Immanuel Kant que la subjetividad ya contiene lo a priori, lo que permite configurar en tiempo y espacio los objetos, los fenómenos, y que también la propia subjetividad ya contiene de manera a priorística las 12 categorías, las cuales permiten encuadrar cualquier fenómeno y cualquier objeto de estudio. A la subjetividad ya le son dadas estas categorías y a la subjetividad ya le son dadas estas condiciones a priori, lo cual le permiten conocer los fenómenos del mundo. Bueno, Guattari y Deleuze van a reaccionar contra esta idea de subjetividad y contra esta idea de filosofía del a priori kantiano. ¿Por qué? Porque van a estar en contra de que la subjetividad ya tenga dadas las categorías, porque van a estar en contra que exista ese famoso a priori, que es la condición que posibilita el conocimiento a partir del tiempo y el espacio. Entonces, el Antiedipo, esta obra, Capitalismo y Esquizofrenia, es una respuesta, una reacción a estos principios de la crítica de la razón pura de Kant. En un segundo momento, la crítica a Sigmund Freud tiene que ver con que, como ustedes saben, Freud va a tener el problema de que reduce todo a la psicología sexual, a una psique sexual del infante, y a partir de ahí se determina toda su vida y toda su existencia. Si bien es cierto, después hará un giro donde los sueños serán un modo de acceso, el ámbito onírico serán un modo de acceso a el ámbito de lo que es el ser humano, tanto Guattari como Deleuze van a estar en contra de que haya un cimiento, de que haya un fundamento en la existencia del ser humano, como la psicosis sexual del ámbito de la infancia, o como un ámbito meramente onírico de los sueños, sino más bien que el ser humano es una pluralidad abierta, donde a partir de allí se pueden establecer varios puntos de reflexión, y no solo a partir de la sexualidad y no solo a partir de los sueños. Además, otra de las críticas esenciales que ambos van a colocar ante Immanuel Kant y ante Sigmund Freud tendrá que ver con que eso, cómo puede tener una aplicabilidad en el dinamismo social y en el dinamismo político, que eso es algo igual que van a estar ahí planteando. De ahí que aparece un concepto clave en Guattari y en Deleuze, que es la catexis, con X, catexis. Y esa catexis tiene que ver con una inversión. El rizoma va a tener que ver con una catexis, va a tener que ver con una inversión. Es decir, hay que invertir el pensamiento kantiano, hay que invertir el pensamiento freudiano para que precisamente se liberen otras formas de pensamiento en torno al ser humano. Para ambos autores es importante no perder de vista, dirán, como sí lo hizo Kant, como sí lo hizo Freud, no perder de vista la producción social, no perder de vista la producción capitalista, que se vuelven, dice Deleuze y Guattari, una libidinosa máquina del deseo polimorfa. Doctor, ¿Sí? perdón, ¿le puedo interrumpir? No se ha Claro. medido la presentación. Ah, Ah, no se preocupe, ahora yo le muevo, todavía no. ok, perfecto. Sí, Gracias, adelante. no, sí, sí, nada más puse ahí unas breves presentaciones en cosas clave.
y Ok. de ahí yo le voy cambiando. Sí. Entonces, lo que van a mencionar es que el sistema social capitalista ha generado una máquina libidinosa del deseo polimorfo. Es decir, que lo social y capital han generado una multiplicidad del deseo para el ser humano. Y esto ha generado que el ser humano, que no hace análisis y no hace reflexión de esta maquinaria, intente multiplicarse de una y otra manera para alcanzar todos los deseos, para alcanzar todos los deseos. Es decir, ¿en qué medida el ser humano comienza a desear todo lo que la maquinaria social y capital le empieza a arrojar? Se convierte de esta manera el individuo, el ser humano, en un producto vivo por medio de su deseo. Deleuze y Guattari, en esta obra del Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, se dan cuenta que el punto en cuestión es el deseo. El deseo es lo que genera el dinamismo y es lo que genera el movimiento, pero se tiene el problema de que el ser humano se da cuenta que no puede alcanzar todos los deseos y que el ser humano tampoco se está dando cuenta cuáles son los deseos propios y cuáles son deseos impuestos. Y esto, para Deleuze y Guattari, va a generar una transformación de la existencia. Va a generar que los deseos se vayan hasta el inconsciente, que en ese inconsciente se empiecen a fraguar deseos que van saliendo en la conciencia. Es por ello que el individuo, dicen, se puede caracterizar en un primer momento por su deseo. El individuo es deseante. El problema es que no ha distinguido si los deseos son por él mismo y no que sean deseos hipostados, puestos por la maquinaria social. Por lo tanto, en el Antiedipo hay una racionalidad oculta. Hay una racionalidad oculta en este proceso. Y esa racionalidad oculta está siendo una coacción, está siendo una coacción inevitable de que el individuo entre en esa cadena infinita de deseos impuesta por el ámbito social y capital, donde en esa cadena de deseos se genera una dialéctica, un movimiento de perfección e imperfección. Si alcanzo el deseo, me siento perfecto. Si no lo alcanzo, me siento imperfecto. Si alcanzo el deseo, el otro movimiento dialéctico, me siento parte de un todo. Si no alcanzo el deseo, me siento fuera de un todo. Si alcanzo el deseo, siento satisfacción. Si no alcanzo el deseo, siento carencia. Y entonces, para Deleuze y Guattari, en este texto del Antiedipo, se genera en el ser humano sentimientos duales, perfección, imperfección, todo, parte, carencia, insatisfacción, y el ser humano nada más está rebotando de uno en otro, pero equívocamente. ¿Por qué equívocamente? Porque no logra distinguir ese deseo que es propio de ese impulso humano a esos deseos impuestos por esa maquinaria social capital. Y entonces, a partir de ello, sin saber cómo se está moviendo el deseo, se empieza a generar una cuestión de identidad, se empieza a generar una cuestión de relación y un fundamento sobre lo deseado. Es decir, se empieza a hacer una cadena de deseos de acuerdo al orden social y de acuerdo al orden capital de sus propios deseos. Es decir, la maquinaria social capital te hace desear sus deseos. Por ende, el ser humano se va subyugando. El ser humano se va sometiendo sin darse cuenta a través del deseo en esa cadena deseante, en esa cadena relacional que lo lleva a un deseo, a otro deseo y a otro deseo. Ahora bien, ambos autores, Guattari y Deleuze, se dan cuenta que no se puede eliminar el deseo, porque el ser humano es deseante de entrada.
No se puede eliminar el deseo. Pero lo que se puede hacer sí es precisamente una educación del deseo. No es posible eliminar el deseo en tanto que el ser humano siempre es deseante, sino que postulan ahí en el Antiedipo una educación del deseo, educar en torno al deseo, lo cual sea capaz esta educación del deseo de romper con lo impostado, de romper con lo que no está puesto por uno mismo. Y esta educación del deseo que comienza a hacer ruptura, que comienza a analizar el propio deseo para dar cuenta del mismo, va generando una liberación, va generando un tipo de desencadenamiento para encontrarse a sí mismo el individuo, para encontrarse a sí mismo el ser humano, ya no perdido en esa cadena de deseos del capital. Para ello, Guattari y Deleuze tienen la plena convicción de que el conocimiento es la vía y la clave para esta revisión del deseo. Y es por ello que en ese ámbito lo que van a mostrar una y otra vez es el imperativo categórico de la antigua Grecia, que estaba en el oráculo de Delfos, esa inscripción que tienen ahí, que es el egnosis autón. ¿Qué significa egnosis autón? Conócete a ti mismo. Era la inscripción allá en Delfos, en la antigua Grecia, es el lema que toma Sócrates, el filósofo, y que continúa en mucho de la esencia de la filosofía. Egnosis autón, conócete a ti mismo. Ese imperativo de conocerse a sí mismo permite que de una u otra manera la reflexión vaya siendo en torno a qué es lo que se vive socialmente, qué es lo que se vive políticamente y el rol que el individuo está jugando en ese ámbito. Conocerse a sí mismo dentro de ese ámbito y no dejarse llevar ciegamente por el ámbito exterior. Para Deleuze y Guattari, esta máxima del conócete a ti mismo, del egnosis autón, permitiría esta educación del deseo. Esto generaría un sentido ya distinto, donde la carencia ya no sería carencia, porque nos daríamos cuenta si realmente carecemos de un deseo propio o de un deseo impuesto, sino que para Deleuze y Guattari ya no estaríamos en una relación edípica con el sistema capital. ¿Cómo que en una relación edípica con el sistema capital? Bueno, como recordaremos, ciertas interpretaciones del psicoanálisis, ¿no? El complejo de Edipo, uno se enamora de la madre, o el complejo de Electra, uno se enamora del padre. Deleuze y Guattari, que también tienen formación en torno al psicoanálisis, van a decir que cuando no hacemos revisión de este gnosis autón, cuando no atendemos a esta ruptura de la cadena de los deseos, tenemos una relación edípica con el capital. Nos enamoramos de aquello que nos está sometiendo. Nos enamoramos de aquello que nos está encadenando porque no nos damos cuenta. Por eso la obra se llama Antiedipo, ¿no? Un proceso de eliminar ese sentimiento edípico del deseo y reaccionar con el prefijo anti, con el prefijo contra. Entonces, si se logra una relación ya no edípica, es decir, antiedípica, con los deseos del capital, se va a ir logrando, dice Deleuze y Guattari, una ruptura, pero una ruptura que es paulatina. Las rupturas nunca son de súbito, las rupturas son paulatinas, lentas. Se va dando una ruptura lenta que va dando paso a lo no pensado, a lo impensado, a lo que no podía pensar porque yo estaba edípicamente abrazado a los deseos del capital. Lo no pensado que me va generando el egnosis autón,
me van a ir permitiendo abrirme a otras vías que no había podido pensar, que no se podían vislumbrar, porque estábamos bajo la sombra, bajo el enamoramiento edípico de un deseo ocultante de la maquinaria del capital. La tarea es bastante complicada, lo dice Deleuze, lo dice Guattari, porque dado que estamos en un sistema de normas sociales, una y otra vez somos absorbidos por el mismo, generando un sentimiento de privación, generando otra vez deseos de orden en el sentido de una incorporación dentro del sistema como si fuésemos una pieza más. Deleuze y Guattari están conscientes que a pesar que uno vaya teniendo conciencia de esto, la maquinaria social y política es tan grande que te va absorbiendo una y otra vez. Y que por lo tanto hay que estar cada vez más reflexivo y hay que estar cada vez más atentos, porque de lo contrario, dice Deleuze y Guattari, hasta la reflexión sin darnos cuenta puede engranarse, puede adentrarse en esa incorporación del sistema para hacerse una pieza más. Es decir, tu reflexión se vuelve una pieza más dentro de ese orden y por lo tanto es sustituible. El engranaje de ese aparecer es la gran maquinaria de la sociedad capitalista, que es lo que les está tocando vivir y es el cúmulo de reflexiones y de propuestas que ellos están atisbando, señalando. Aquí viene una fuerte y feroz crítica que van a hacer Guattari y Deleuze en el Antiedipo. El primer mecanismo, dice, son las propias formas educativas. ¿En qué medida las formas educativas son edípicas? ¿En qué medida las formas educativas son edípicas? Están enamoradas ya de ese engranaje y no escapan de él. Y dice Deleuze y Guattari, y ni siquiera la filosofía, ¿eh? ¿En qué medida analizan a la propia filosofía? Hay ciertos discursos filosóficos que también son edípicos. Tampoco el psicoanálisis escapa de esto. Psicoanálisis que solo te reincorporan al sistema. Ni siquiera el propio marxismo, va a decir Deleuze y Guattari. Ciertas formas del marxismo siguen siendo edípicos. Por lo tanto, este modelo edípico está en la sociedad, está en el individuo. Hay que aclarar entonces, lo dice Deleuze y Guattari, que no están totalizando. No toda forma educativa, no toda forma filosófica, no todo psicoanálisis, no todo marxismo, tampoco están generalizando, pero sí encuentran que gran parte de estas formas son edípicas. Ahora bien, lo mismo en torno, van a mencionar a la educación, ¿no? Una educación edípica o una educación antiedípica. Por lo tanto, hay que pensar ciertos modelos que fomentan y reproducen ese status quo establecido del sistema, que es el que hay que ir derruyendo antiedípicamente. El antiedipo es el contra de lo edípico, la propuesta de ir deconstruyendo, la propuesta de irlo diluyendo. Por lo tanto, el proyecto de Deleuze y Guattari habla de un desocultamiento. El rizoma implica un desocultamiento. ¿Desocultamiento de qué? De esas fuerzas edípicas, de esa energía edípica que nos empujan a desear lo que no es deseable, pero nos hacen desearlo. Es como si el mundo establecido, sistema capital, tuviese una propia voluntad que nos arroja y nos devora dentro de sí. Lo que en economía Adam Smith llamaba como la mano invisible, que nos hace desear, la mano invisible. Aquí hay un parangón, ¿no? Donde el mundo está abierto
pero deplorablemente se repite lo mismo a pesar de ser diferente. Guattari les dice, bueno, se dice una y otra vez que el mundo es abierto, pero nos damos cuenta que se repite lo mismo a pesar de que se dice que es abierto y diferente. Es decir, aunque el objeto del deseo cambie una y otra vez, el aspecto en que nos deja ese deseo es el mismo. Podemos cambiar los deseos una y otra vez, pero seguimos con los mismos sentimientos o con las mismas sensaciones de ausencia, de carencia, de falta, para estar deseando cada vez más. Por ende, siempre se está deseando infinitamente y nunca se alcanza uno a privarse de esa experiencia de lo que falta. Por eso dice Deleuze y Guattari, nos sentimos como seres humanos de la carencia. Y de ahí se construyen políticas de la carencia, instituciones de la carencia, educaciones de la carencia, donde siempre está faltando algo. Ese desear, insistimos, no es errado, no es equívoco. Lo que está errado, lo que está equívoco es que se deseen ámbitos ajenos a nuestra propia humanidad. Ámbitos ajenos a nuestra propia humanidad. Se genera entonces una esquizofrenia. De aquí ya viene la continuidad del título, ¿no? El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia. Se genera entonces una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque todo el mundo cae de manera esquizofrénica en esa dialéctica del deseo del sistema capital, social y político. Una esquizofrenia por el deseo, que no tiene límites. Una consecuencia esquizofrénica, que uno se siente como un loco por no lograr la cantidad de deseos que se han impuesto. Ahora bien, y aquí viene lo interesante. Deleuze y Guattari juegan con los términos. Es decir, ahora que están hablando que esto genera una esquizofrenia, van a usar el mismo término, pero ahora lo van a dotar de otro contenido. Más adelante va a salir esto. Hablan de que ciertos conceptos tienen un contenido, como este que acabo de hablar de esquizofrenia, en torno al deseo y al capital, pero podemos usar el mismo término esquizofrenia de otra manera. ¿En qué sentido? Ahora verán. Ahora bien, Deleuze y Guattari hacen un giro positivo de ese término esquizofrenia. Es decir, por un lado, la esquizofrenia sería una patología, una enfermedad, desde el sistema del deseo capital social. Sin embargo, también la esquizofrenia sería una escapatoria, la esquizofrenia también sería una vía de fuga para pensar otro tipo de racionalidad. Es decir, la esquizofrenia como una expresión de justicia inmanente del inconsciente, de la máquina energética del deseo, del deseo. Ahí está, miren, nos dice así Deleuze y Guattari, la esquizofrenia puede ser vista ahora como la expresión de la justicia inmanente, de la inconsciente maquinaria, de la energética del deseo, que quiere y puede engendrar simultáneamente varios procesos heterogéneos del mundo sin jerarquía entre ellos. Es decir, ahora la esquizofrenia como un discurso contra el tipo de racionalidad que establece el deseo social capital. Es decir, ¿en qué medida ahora la esquizofrenia entendida de esta manera, metafóricamente hablando, nos llevaría a una justicia? ¿Por qué? Porque reaccionaríamos contra una lógica establecida. Una esquizofrenia que nos daría un impulso energético de desear de otro modo, de desear de otra manera. Una esquizofrenia que te haría ver, ¿no? Como el esquizofrénico, que te haría ver otras cosas distintas a las que te ha hecho ver el modo de producción establecido. Una esquizofrenia que te haría ver una multiplicidad de imágenes, un ámbito heterogéneo del mundo. Una esquizofrenia que te haría ver que no hay una jerarquía. Una esquizofrenia que te haría ver que hay una
explosión de distintas cosas a la par. Y ese es el sentido positivo que ahora le da Deleuze-Guattari a la esquizofrenia. De ahí que incluso he visto artículos, ¿no? Una educación esquizofrénica, no esquizofrénica, retomando estos escritos de el antidipo de Deleuze y Guattari. Ahora bien, la esquizofrenia sería entonces, metafóricamente hablando, un freno a la racionalidad instrumental del sistema social capital. La esquizofrenia sería otro tipo de racionalidad que apunta a una dislocación de lo preestablecido, que apunta a un derrumbe de lo ya ordenado y previo. Por lo tanto, esto es muy importante porque aquí aparece la idea de rizoma también, ¿no? El ámbito esquizofrénico para esta explosividad que arroja a diferentes imágenes y que arroja diferentes formas. Esta idea de la esquizofrenia, todo en la vida, ¿verdad? Tampoco sale por generación espontánea. La toman de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche habla de la locura. La locura es un medio, dice Nietzsche, para hacerle frente a formas de racionalidad que ha establecido el positivismo. En obras como La Gaia Ciencia, en obras como Aurora, en obras como Ecce Homo, Friedrich Nietzsche precisamente tematiza la locura como un medio reflexivo para hacer frente a ciertas formas establecidas. Y dijimos al inicio de esta conferencia que Guattari y Deleuze, si hay un autor que leen hasta el cansancio, es a Nietzsche, una y otra vez. Entonces vean que la idea de esquizofrenia tiene que ver con el ámbito de Nietzsche en torno a la locura. Bueno, la esquizofrenia y su conexión con rizoma generarían un proceso libre de producción ante esos enlaces imaginarios y testimonios de una expansión de reproducción sin límites y sin reserva. El esquizofrénico no tiene límites, no tiene reservas, metafóricamente hablando, insisto, y la esquizofrenia en este sentido positivo daría una expansión de reproducir cosas no pensadas, de reproducir cosas no dichas, no preestablecidas. Así, la esquizofrenia rizomática es una imagen metafórica auténtica que... perdón. Ahí está. Que luego aquí uno en la lectura se me va pasando a poner. Pero ahí está lo que decíamos. La esquizofrenia y también el rizoma son un proceso libre de producción de enlaces imaginarios y testimonios de una expansión y reproducción sin límites y sin reservas. Así la esquizofrenia es una imagen, decíamos, ya no de forma categorial establecida dada, como lo decía Immanuel Kant, sino polimorfa, muchas formas, instintiva. Ya no funciona la esquizofrenia precisamente solo en una dirección de deseos, no solo en un ámbito abstracto, sino sería un torrente, dice Guattari, un torrente inconsciente de la activa voluntad. El ámbito esquizofrénico rizomático sería un torrente inconsciente de la activa voluntad. La voluntad del individuo podría ser capaz de algo torrencial. La voluntad del individuo podría ser capaz de generar nuevas formas. Y esta idea que Deleuze y Guattari hablan de la voluntad y la potencia que tiene y la actividad que tiene esta voluntad para hacer nuevas formas, es la idea que toman del Übermensch de Nietzsche en el Zaratustra. El Übermensch es aquel que puede traer nuevos valores, nuevas tablas, nuevas formas. Solo que ellos no hablarán de Übermensch, hablarán de la voluntad activa. Bueno, insisten en que esto es paulatino, en que esto es lento. Sería paulatino este alborear esta nueva estructura de la voluntad.
esta nueva apertura para dar paso a lo heterogéneo, sin el yugo de lo homogéneo. Guattari y Deleuze se dan cuenta que lo homogéneo tiene aprisionado lo heterogéneo. La esquizofrenia rizomática nos haría sujetos dispuestos a la diferencia. La esquizofrenia rizomática nos haría sujetos dispuestos a la pluralidad, a seguir con el deseo, pero el deseo del egnosis y autón, del conócete a ti mismo, a seguir con la diferencia, a seguir con la singularidad. Bueno, esto va a ser clave porque para hablar de esquizofrenia y rizoma aparecen una y otra vez dos ideas importantes: pluralidad y diferencia. Pluralidad y diferencia. Y esos términos, pluralidad y diferencia, Deleuze los va a tematizar en la obra que mencioné, Diferencia y repetición. En ese texto, Diferencia y repetición, de 1968, antes de este que expliqué del Antiedipo, todo el tema tiene que ver con la repetición y la diferencia. Allí, Deleuze hace una crítica a entender el ser como estático, con lo que arrancamos. Hace una crítica a entender el ser como uno, como un solo cimiento. Y entonces, allí precisamente, Deleuze va a hacer una crítica a no solo el ámbito de Parménides, sino también a la filosofía moderna, que retoman a Parménides, por su creencia en el progreso de la razón. Se han creído que la razón es lineal, que la razón nos lleva siempre al progreso, pero no se han dado cuenta que el ámbito rizomático es plenamente abierto, no solamente es lineal. Y entonces en este texto de Diferencia y repetición, lo que quiere hacer Deleuze es sustituir el proyecto de la modernidad ilustrada, sustituir lo normativo de la razón, precisamente para abrir espacios plurales de pensamiento post-metafísico, le llaman. Dice, diferencia y repetición, que va a desencadenar en un rizoma, es la posibilidad de algo post-metafísico. ¿Qué significa post-metafísico? En la posibilidad de pensar algo ya no solo como uno, como universal, como fundamento, como estático. La idea de diferencia es clave, dice Deleuze, para la distinción cognoscitiva que en la historia de la filosofía se ha pensado, pero como mera representación, como mero postulado, como una ilusión trascendental. ¿Qué quiere decir esto de como una ilusión trascendental? Para Deleuze, claro que han pensado la diferencia, claro que han pensado la pluralidad, pero no como tal. ¿Qué significa que no como tal? Dice, la diferencia, lo que han hecho muchos filósofos es pensarla como ratio cognoscendi, ratio essendi, ratio fiendi y ratio agendi. Desde esos 4 puntos ha sido pensada la diferencia, la pluralidad. ¿Qué implica cada uno? El ratio cognoscendi es la unidad absoluta del pensar a partir de una identidad originaria del concepto consigo mismo. Vean, la identidad consigo mismo, donde el pensamiento mismo se da leyes universales, se da leyes para sí mismo, pero precisamente, dice Deleuze, procede de una manera inadecuada porque no deja de ser la diferencia. Si se trata de un pensamiento absoluto que se da leyes a sí mismo, ¿dónde queda la diferencia ahí? No deja ser a la diferencia en su propio aparecer. No deja el funcionamiento singular. Una diferencia pensada desde la ratio cognoscendi es un pensamiento absoluto que dice hablar de diferencia, pero que la tiene atrapada desde su ámbito de absolutez. El segundo ámbito, que es la ratio essendi, precisamente tiene que ver con la formación de los juicios. Un juicio es afirmar o negar algo de algo. Eso es un juicio, afirmar o negar algo de algo.
Esa ratio essendi, que tiene que ver con la afirmación de los juicios, dice Deleuze, solo la han llevado a problemas de inferencias válidas, inferencias inválidas, si el proceso es correcto, si el proceso es incorrecto, pero de igual manera que en la ratio cognoscendi tampoco deja ser a la diferencia, sino que a la diferencia siempre la colocan en relación a algo más. Y si la diferencia la colocan en relación a algo más, la diferencia está determinada siempre. Es decir, la diferencia desde el género, la diferencia desde la especie, la diferencia específica, le ponen a la diferencia cualidades ontológicas. Y por lo tanto, la diferencia no es diferencia en sí. La diferencia se hace diferencia desde algo más. Por eso la ratio essendi va a ser objeto de crítica en el pensamiento de Deleuze. La ratio fiendi, que tiene que ver con las cualidades. Dice, ahí dicen que hablan de diferencia a partir de las cualidades. Y oponen cualidades, a saber, positivo, negativo, propio, impropio, prototipo, imagen, que no se analizan solos. Otra vez, ¿dónde queda resaltada ahí la diferencia? Si lo positivo es desde lo negativo, si lo impropio es desde lo propio, si el prototipo es desde la imagen. No quedan analizados solo ningún polo, sino desde su dialéctica, otra vez dejando fuera la diferencia. Y por último, la ratio agendi, que es el problema del prototipo auténtico y el problema de la imagen de lo que aparece. Una cosa es lo auténtico y otra cosa es lo que aparece. Hacer de ello una semejanza perceptiva de exactitud. Lo que ha hecho la ratio agendi es confundir lo que aparece, la imagen, con lo auténtico, el prototipo. Y en lugar de ver la diferencia, los hacen iguales. Y al hacerlo iguales queda eliminada la diferencia. De este modo, la diferencia y su mutabilidad inagotable puede unificarse en la acción funcional de pensarlo como uno, como prototipo, como imagen, pero sea a como se piense la diferencia, queda eliminada la diferencia. Para Deleuze, aunque hablan de diferencia, queda eliminada la diferencia. Para Deleuze, aquel que habla mucho de diferencia no está hablando de diferencia. Bajo estos 4 rubros de diferencia, nunca es diferencia como tal. Deleuze procede con cualquiera de esas 4 ilusiones. Por eso así les llamó las 4 ilusiones trascendentales. Porque nos dan la ilusión de la diferencia, pero solo es la ilusión, no es real. Generan una razón instrumental, violentan la diferencia, diciendo que hablan de la diferencia, y hacen de la diferencia un proceso, hacen de la diferencia una sola unidad. Se deja fuera la dimensión productiva de la diferencia. Por lo tanto, dice Deleuze en ese texto, lo que tienen allí, pues la diferencia solo se abre paso en lo plural y lo heterogéneo. Vean, ahí están las características de rizoma. Pues la diferencia solo se abre paso en lo plural y lo heterogéneo, dentro de los contextos sociales, científicos y artísticos. La diferencia es pensar sin marcos, sin perímetros. Se trata de lo descentrado, de lo divergente, de lo por sí mismo y no desde algo más. Y aquí está el otro aspecto de rizoma. Lo que se ha hecho con la diferencia es encajonarla en la repetición de las 4 ratio, de esas 4 formas aludidas, que la han eliminado. Pero de lo que se trata ahora, precisamente, es lograr una repetición distinta. Si queremos liberar a la diferencia de las 4 ratios, la diferencia debe ser aquello que apunte a una repetición, pero distinta. Y otra vez vean,
habla de repetición, pero ya no de repetición como las 4 ratio, sino ahora otro contenido interno del concepto de repetición, donde si atendemos a la diferencia como lo que tienen ahí a la diapositiva, se lograría un cambio de ideales que dejarían ser a la diferencia. No pensada desde la unidad, no pensada desde lo estático, sino la diferencia pensada desde lo vivo, desde algo originario vivo, que sería el acto de pensar. El acto de pensar como un organismo vivo. Ese es el plano originario del pensamiento, dice Deleuze. Un plano plural, un plano energético intensivo, un plano de voluntad, vean que va juntando los conceptos que llevamos, un plano de voluntad auténtica, un plano de libertad. Y Deleuze va a nombrar a esto el inconsciente más alto, ahí en diferencia y repetición. El inconsciente más alto. Cuando se da la plena diferencia, es el inconsciente más alto. A pesar del capitalismo, la libertad se vuelve a reconocer en este proceso y recupera su autonomía que había perdido por los aspectos normativos de la psicología, de la propia filosofía o de la técnica. Hay una denuncia sobre esas áreas del saber. Hay una denuncia de que estas áreas del saber se vuelvan unilaterales, de que estas áreas del saber absoluticen sus contenidos y que dejen en la periferia la acción viva. Para Deleuze, pensar la diferencia precisamente nos permite tener otro tipo de repetición, no de las 4 ratios, otro tipo de repetición, es decir, una repetición con otra lógica, una repetición que escapa al agendi, al fiendi, al essendi y al cognoscendi. Se construye otra lógica de sentido. Y aquí viene lo importante del siguiente texto. Una lógica de sentido. Me voy a ir apurando un poco para no devorarme el tiempo. Una lógica de sentido. El rizoma implica una lógica de sentido. Y una lógica de sentido que haga hacer a la diferencia y a la repetición puestas desde ellas mismas, puestas desde la actividad originaria del pensar y puestas como un acontecimiento transformador. Y aquí está el... La nueva lógica de sentido da un acontecimiento transformador. Una lógica de sentido distinta que precisamente apele a una lógica que desmonte, a una lógica que desarticule las lógicas ya establecidas de un mundo social desde la teoría del conocimiento, desde la estética, desde la propia cuestión de la disciplina. Precisamente se trata, dice ahí Deleuze, aquí está, se trata precisamente de mostrar la necesidad de una transvaloración, de una deslimitación, de una diseminación, hitos que conforman el rizoma. Esta nueva lógica de sentido busca una transvaloración, es decir, nuevos valores bajo el esquema que se viene mencionando. Implica una deslimitación, es decir, no quedarse en el marco, pensar sin marco, como se dijo. Implica una diseminación. ¿Qué es eso de la diseminación? Pensar no solo desde una raíz, pensar no solo desde una semilla. Este último concepto de, diseminación lo toma de los estoicos en la filosofía antigua. El espermatikos, hablaban los estoicos, es un solo punto que origina todo lo demás. Pues lo que hace Deleuze es ponerlo al revés. Por eso la catexis, estar invirtiendo todo lo que había planteado la metafísica, ponerla en catexis, ponerla al revés, invirtiéndola. Entonces, si los estoicos hablaban de el espermatikos, que es un solo origen, donde se da todo lo demás,
lo que hace Deleuze es hablar de diseminación. No es un solo origen, sino son muchas raíces, no una sola raíz. Y entonces por eso ahí está ese hito que también va a conformar el rizoma. En ese texto de lógica de sentido, precisamente Deleuze va a hablar del fantasma, va a hablar de que el sentido no es una esencia dada, va a hablar de que el sentido no tiene que ver solo con un solo sentido, sino una pluralidad de sentido, con un sentido múltiple que obedece al movimiento de la propia actividad y el devenir del ser humano. Y esto va a ser muy importante porque para Deleuze, como tienen allí, el sentido no es una esencia, algo inmóvil, estático, sino que el sentido es algo que se va realizando de acuerdo a la plurivoluntad y el sentido no tiene centro, no tiene un solo modo de prototipo como la figura del rizoma. El sentido no es una esencia, no es una sola realización. Es la actividad del pensamiento en su voluntad energética intensiva que quita todo centro, que quita todo prototipo y que fluctúa y que fluye. Y esto va a ser muy importante en ese texto de la lógica de sentido, porque no lo voy a detallar acá, voy poniendo solo los planos, porque a partir de ahí, Deleuze y Guattari van a elaborar lo que se le llamó ética del sentido rizomático. Ética del sentido rizomático, donde hablan del suceso y donde hablan del acontecimiento. ¿Por qué hablan del suceso y el acontecimiento? Porque es algo que uno no controla. El acontecimiento es algo que acaece, no que está en nuestras manos, como el sujeto de la modernidad que cree que tiene el control absoluto, que cree que puede dominar a la naturaleza, sino más bien el acontecimiento es algo que ¡pum! Llega. ¿Y cómo reaccionamos ante eso que llega? Por eso, esa ética rizomática del suceso o del acontecimiento va a ser una crítica al logocentrismo, va a ser una crítica al centro, va a ser una crítica a los prototipos y a las esencias establecidas, y van a hablar de logos, pero en multiplicidad, de logos en diferentes formas. Y esto precisamente va a ser el paso para cuando hablan de 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, volumen 2 de 1980. Es la continuidad del Antiedipo, pero que se viene abrazando con lógica de sentido, que fue de lo que les acabo de hablar, y con diferencia y repetición. Por eso decíamos que la obra de Les Guattarian es un rizoma mismo. Son fieles al rizoma. Y entonces en ese texto de 1000 mesetas siguen detallando la cuestión. Y como ustedes saben, ¿con qué abre el texto de 1000 mesetas? Con rizoma una introducción. Es el primer apartado de 1000 mesetas. Introducción, rizoma. Lo que había estado en un libro independiente en 1976 llega ya como parte fundamental de 1000 mesetas de 1980. Se agregan cosas fuertes en torno a la narrativa, en torno al relato, en torno a la lingüística, en torno al signo, al cuerpo, a las reglas, a lo liso, a lo llano, a la máquina, etcétera, etcétera. Ahí va a ser muy importante porque además de que 1000 mesetas congrega todo lo que hemos venido diciendo, allí uno de los temas importantes es la fluctuación de la diversidad. Lo diverso tiene una fluctuación, un devenir, y ese devenir es lo que debe ser pensado, lo que fluye, lo que no cesa en su fluctuación. Porque así se puede pensar la realización social como algo que está fluyendo, como esos ríos de los que hablaba Heráclito, el preplatónico. Nadie puede bañarse en las mismas aguas del río 2 veces. Lo mismo está ocurriendo con el fluir, con la fluctuación de la sociedad. Es por ello que van ahí a problematizar otra vez la idea de conciencia, la idea de inconsciencia, la idea de naturaleza, la idea de historia, la idea de cuerpo, la idea de alma. Van a hablar de la diversidad
y aquí viene algo importante, que precisamente para Deleuze y Guattari, la diversidad no es algo más de la realidad, sino la diversidad es la realidad misma. Las diversidades son la realidad, dicen ahí en Mil Mesetas. Las diversidades son la realidad, como el rizoma. La realidad es rizomática, la realidad es diversa, la realidad es rizoma. Incluso todas las ideas de totalidad, de unidad, son un proceso de devenir que suman a ese rizoma. Esa creencia, esa ilusión de solo uno, de solo la totalidad, de solo lo homogéneo, serían una rama más del rizoma. Entrarían dentro de la propia esquemática explosiva del rizoma. Es por ello que ante este panorama, voy presionando ya para ir cerrando, ante este panorama, lo que corresponde es un desmontaje subversivo de la red de canalización, y aquí viene, y territorialización. Este desmontaje generaría romper el canal de avasallamiento y liberar a la diferencia. También provocar una desterritorialización de lo tiránico para una reterritorialización con otro tipo de agenciamiento desde la diversidad. Y esto también conforma el rizoma. Veamos qué es lo que hace Deleuze y Guattari. Breve. Habló en sentido negativo de esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia ya tiene una territorialización, ya tiene un terruño. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Explicar ese terruño. ¿Y qué es lo que ahora hacen con el concepto? Desterritorializarlo, despojarlo de su contenido. ¿Para ahora qué? Lo que tenemos abajo, para ahora reterritorializarlo, para volverlo a poblar, ¿no? Está el concepto con un contenido, se analiza el contenido de ese concepto, se le despoja ese contenido que no deja ser lo diverso y la diferencia, y se vuelve a poblar el contenido con la diferencia, con la diversidad. De ahí que por eso también Guattari, sobre todo, da pautas, no lo hace, ¿no? Ya alguien lo podrá hacer, da pautas para hablar de una educación tripartita, de una educación territorial, de una educación desterritorial y de una educación reterritorial en torno a este ámbito conceptual. Y eso va también a ser el rizoma. Rizoma es aquello que va mostrando la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización. Entonces, estos conceptos que son propios, que van construyendo, permiten ampliar el esquema rizomático. Una vez mencionado eso, ya el Mil Mesetas, todo esto está detallado. Les quiero decir que estoy brincando bastante la presentación, no pensé que me alargara tanto, pero esto concluye en el texto de 1991, que es la filosofía, escrito igual a mano de Guattari y a mano de Deleuze. Y dice, bueno, pues la filosofía es rizoma, al igual que la realidad. Esto es, que la filosofía y la realidad sea rizoma, es una oposición a todas las definiciones lógico-normativas. ¿En qué sentido? No solo en el sentido social, político, capital, sino en el sentido epistemológico. Es decir, de que toda definición no es un punto final, sino más bien que toda definición es algo abierto. Toda definición puede ser despoblada nuevamente. Toda definición puede ser cuestionada una y otra vez para mostrar ese devenir, para mostrar ese fluir. Es por ello que ahora se trata de pensar una caracterización descriptivo, ontológica de la filosofía, donde ella pueda ser entendida como pura realización y no como mero disciplina o sistema. Es decir, pensar no solo la filosofía, sino
todo ámbito del saber epistemológico como pura realización. La educación como una realización, no como una definición. Las instituciones como una realización, no como un esquema lógico meramente normativo. Y esto daría apertura y entrada, decíamos, a esto de la diferencia. Es por ello que, si esto se comprende así, el ser, con el que arrancó esta conferencia, puede ser entendido de otra manera. El ser se convierte ahora en plena realización de la diferencia. El ser se convierte ahora en lo heterogéneo. El ser se convierte ahora en un suceso originario de la formación de conceptos, no para que sean definidos, sino conceptos que muestran presencia interna viva del pensamiento. No conceptos estáticos, muertos, sino conceptos que reflejan la voluntad y la actividad energética de aquel que está pensando de manera situada. Decía bien la doctora Berta y la doctora Reed. Pensar de manera situada. Y eso expresarlo con conceptos que, claro, han sido ya establecidos, pero que somos capaces de volverlos a poblar de otra manera. Una vez mencionado esto, va a ser muy importante en qué medida entonces Deleuze y Guattari, y ya voy concluyendo, el rizoma no empieza ni tampoco acaba, siempre está fluyendo, siempre está recorriendo de un lado para otro, siempre está entre las cosas. El rizoma es un interser. El rizoma siempre está ahí, de manera perpendicular, donde cruza todo. Es la conjunción coordinada copulativa. Entonces, esto va a ser importante porque el rizoma instaura una nueva lógica que da la posibilidad de derribar ciertos tipos de discursos metafísicos, educativos, normativos. El rizoma es la posibilidad de adquirir una nueva lógica de sentido. El rizoma es la posibilidad de dar cuenta de todo lo que hay en medio, de todo lo que hay en la orilla, de todo lo que hay en el centro, pero integrarlo. Y el rizoma logra un pensamiento creador y de la diferencia, de la voluntad y de lo heterogéneo. Por eso, hablar de rizoma implica hablar de catexis, de esquizofrenia, de antiedípico, de heterogéneo, de energético, de no jerarquización, de lo libre, de lo ilimitado, de lo diferente, de lo plural, del proceso vivo, de la voluntad, del acontecimiento, de lo descentrado, de la fluctuación, de la multiplicidad, de la desterritorialización, de la fuga, de la filosofía, de la realidad, de lo vivo. Allí donde hace más de 20 siglos, siglo VI antes de Cristo, Parménides formuló el núcleo de su escuela de pensamiento, togar autono einestikaieinae, pues lo mismo es pensar y ser. Lo que va a hacer Deleuze y Guattari es transformar esa sentencia y señalar que pensar de esta manera adquiere esto desde el rizoma la siguiente inscripción: que el pensamiento y el ser puedan encontrar una distinta y diversa forma de aparecer, transformado así lo social, transformando lo político, lo educativo y sobre todo transformando al propio ser humano. Y eso es de manera lacónica lo que preparé en torno a ustedes para hablar de la expansión de rizoma. Muchas gracias. Ay, doctor, qué gentileza. Eh, Quisiera decir muchas cosas. Tengo dos comentarios centrales, pero si no los puedo hacer ahorita, los haré después.
más pregunta que comentarios. Quiero dar espacio a los colegas del seminario, si les parece, para que dé tiempo de que el doctor haga un cierre. Tres preguntas que alguien o alguienes quieran plantear, se los agradeceríamos, manita alzada, y podemos platicar. ¿Alguien quiere intervenir? Noto que ya hay una pregunta en el chat. A ver, veamos. La doctora Susana Ruiz Claro. pregunta, ¿hasta qué punto el esquema rizomático propuesto como alternativa a modelos jerárquicos de conocimientos resulta vigente y aplicable en la práctica educativa cotidiana? Pregunta 1. ¿Se trata de una propuesta realmente operativa o permanece más bien en el nivel del discurso teórico? Segunda pregunta. Una pregunta más, por favor, Francis Javier. Adelante. Sí, gracias. Pues primero agradecerle, fue súper interesante, iba anotando todo. Tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a elegir solo una, bueno, dos. Eh, bueno, primero tengo un seminario sobre violencia y estamos como pensando sobre el continuum de la violencia, ¿no? Entonces reflexionamos sobre cómo en los actos cotidianos están los gérmenes de lo que después y en ciertos momentos se convierte como en expresiones de violencia muy, muy grave, como pueden ser genocidios, feminicidios, ¿no? También el fascismo. Y ahorita que usted explicaba, me vino a la mente como una reflexión de cómo en esa lógica de pensamiento totalizante y que inhibe la diferencia, pues también está el germen del fascismo al final, ¿no? Como quizás podría parecer muy alejado, pero no, ¿no? Porque al final está ahí. Y bueno, también en algún momento me venía a la mente este libro que se llama Seguir con el problema. Y también dije, ah, eso está muy interesante. Yo vengo de la antropología social, entonces pues ahí ya lo pensamos más como desde las cosmopolíticas, ¿no? Pero que creo que se relaciona mucho con esto. Y quería pedirte si podrías volver a explicar cuando mencionaste los 4 puntos, el 4, no me acuerdo bien cuál era, pero no lo entendí. Como creo que eran ¿Cuáles? las ilusiones, ¿no? Ah, ya, el ratio agendi. Ajá, Ok. sí, muchas gracias. Ok. Nos da tiempo de una pregunta más para que el doctor pueda retomar los comentarios. Eh, ¿Quién más quiere participar? Adelante, Moisés, por favor. Bueno, pues agradecer también la conferencia, muy interesante. Justamente lo que mencionaba el doctor en su conferencia, yo estoy trabajando el tema de educación para la salud desde la perspectiva de Michel Foucault y Giorgio Agamben. Y justamente lo que mencionabas sobre este pensamiento rizomático que puede derrumbar, descentralizar, me vino mucho a la mente esta cuestión con la pregunta, la primera pregunta que hicieron sobre si es operativo el rizoma, porque justamente esta cuestión del poder disciplinario que plantea Foucault es como totalmente antirrizomática. No en el sentido que él lo plantea así, sino que él va construyendo la historia de la disciplina. Entonces mi pregunta sería más o menos esta cuestión de la educación y de la salud, ¿cómo podrían conectarse desde una perspectiva rizomática? Retomando obviamente esta relación que hay, que va más allá de los individuos y que se centra en la multiplicidad. Sería Muy amable, Moisés, muchas gracias. Eh, si le parece, doctor, le damos la palabra para hacer un cierre, porque todavía al final tendríamos que hacer algunos avisos. Entonces, doctor, adelante, por favor. Sí, bueno, agradezco sus comentarios. Eh, siempre, eh, siempre que preparo estas cosas digo, no, me faltó más, no, siempre faltan más cuestiones. Bueno,
Lo primero que quiero mencionar en torno a la pregunta, que se conecta un poco en parte con la tercera pregunta. Si esto rizomático solo se queda en el discurso teorético y si puede ser aplicable ya en la vida cotidiana, en la educativa cotidiana, como preguntan allí, si esto realmente puede ser operativo. A ver, lo primero que quiero comentar acá es algo importante, que en el ámbito de la reflexión filosófica, cuando se habla de teoría, se recupera un sentido originario que escribí ahí en el chat, que es theorein. Theorein significa teoría, pero theorein significaba lo que está unido. ¿Cómo que lo que está unido? Ya. Por ejemplo, en el diálogo de Platón, cuando en el Fedón se va a hablar de la muerte de Sócrates, el día que le iban a dar muerte, no le dan muerte porque pasó una theorein, porque pasó una teoría. Y una teoría es una procesión. La palabra teoría tiene un origen estético religioso. Es decir, iba una procesión al oráculo de Delfos, iban a hacer libaciones, oblaciones y demás. Y eso es lo religioso, y lo estético, que tiene que ver con la aistesis, con los sentidos y con la relación que se tiene con algo trascendente. Esta idea de theorein, lo explica muy bien Platón y Aristóteles en su obra, la idea de teoría es unidad. Unidad de lo que se piensa y unidad de lo que se hace. No se podía pensar distinto. No había una escisión como lo tenemos ya a partir del cientificismo. ¿Por qué comento esto? Porque a partir del auge del cientificismo, mitad del siglo XIX, 1850, eso se rompe. ¿Cómo que se rompe? Ah, pues que entonces una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Esa concepción no operaba así. No operaba así. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque precisamente la idea de la cuestión filosófica es en qué medida se vive a cómo se piensa y a cómo se piensa se vive. Por ejemplo, en la antigüedad, quien elegía una escuela filosófica, ya sea la ecléctica, la estoica, la epicúrea, la cínica, la cirenaica, etcétera, etcétera, quien elegía una escuela, no elegía una escuela teórica, como entendemos hoy teoría, elegía un modo de vida. Elegir una teoría era elegir un modo de vida. No era de que, pues solo estudio de 5 a 9 y luego ya salgo de la escuela y soy otro. No, no, no. Tomar una teoría era tomar un modo de vida, porque era una unidad que no tenía escisión. Esto viene aquí a colación porque filósofos importantes, como lo va a hacer Deleuze, como va a ser Guattari, como lo van a hacer muchos, precisamente es la idea que traen de teoría. El cereuo, el theorein, la unidad entre el pensar y el hacer. Al grado de que, por ejemplo, a Sócrates, cuando sus acusadores le dijeron, si usted se retracta de lo que dijo, pues le perdonamos la vida. Ya deje de andar cuestionándonos y preguntándonos, haciéndonos ver que no sabemos. Diga públicamente que se retracta de todo lo que enseña y le perdonamos la existencia. Bueno, Sócrates respondió allí, ¿no? Prefiero morir a fallar a la teoría. Es decir, prefiero morir a fallar a mi vida, a fallar al modelo de reflexión que he ido buscando y establecido. Sería incoherente ser y ir en contra de la teoría, porque ir en contra de la teoría era en contra de un modo de vida.
Entonces, esto es importante porque ahí dice Sócrates, mi vida vale mi teoría, pues porque mi teoría es mi vida y mi vida es mi teoría. Hoy entiendo que esto lo veamos a años luz por la presencia del cientificismo en la medida de que, no, pues es que aquí sí una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Precisamente Rizoma, y precisamente en el texto de Lógica del Sentido, una de las propuestas es volver a recuperar el sentido de teoría, donde precisamente no tengamos escisión entre lo teórico y lo operativo práctico. Es decir, en que no pensemos de manera cientificista, de decir que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, sino más bien en qué medida nuestra propia teoría es ya una acción. ¿En qué medida en nuestra aula? ¿En qué medida en las direcciones de tesis? ¿En qué medida en nuestras relaciones familiares? ¿En qué medida en nuestras relaciones con los otros? La manera en que teorizamos es también una manera en que estamos actuando. Y no solo la teoría cuando estamos en el espacio académico, sino también la teoría cuando salimos del espacio académico es cuando se busca ser más teorético. Es por ello que lo que se proponía, y bien preguntaba la doctora Susana, bueno, pero ¿en qué medida yo puedo hablar de esa unidad de teoría? Pero sí en la institución, sí en lo político, sí en lo social, pues eso no tiene aplicabilidad y yo voy a quedar expulsado. De hecho, hasta me puede generar un problema laboral, institucional, ser guttariano y deleuziano e ir en contra de normas establecidas estratégicas. Precisamente la invitación, por eso decía ahí, siempre el primer punto del pensamiento es subversivo. Siempre el primer punto del pensamiento es conflicto, es lucha. Por eso lo que sugería mucho Deleuze y Guattari es que los que dirigen las instituciones son los primeros que deberían ser teoréticos, son los primeros que deberían de estar en términos reflexivos, para precisamente encontrar esta unidad. Entonces, ¿en qué punto el esquema rizomático puede tener una aplicabilidad en modelos jerárquicos, como bien lo señaló la doctora, donde parece que no se puede en una educativa cotidiana? Pues la idea precisamente es ir soltando líneas, soltando actividades, soltando el pensamiento hasta que llegue donde debe de llegar y donde precisamente el movimiento social político pueda llegar a un punto en que se pueda cambiar. Sabemos que esto no se hace de la noche a la mañana, no es así. Por eso decíamos constantemente en la exposición que el proceso es paulatino, que el proceso es lento. Y entonces no se trata, diría Deleuze y Guattari, de abandonar el rizoma, porque no es aplicable, sino más bien, ¿qué hemos hecho porque sea aplicable? La pregunta iría al revés. El rizoma no es aplicable. ¿O qué he dejado yo de hacer para que no sea aplicable? Y aquí también, en el libro de ¿Qué es filosofía?, para cerrar esta primera pregunta, entra un ámbito bien importante, que poco se ha hablado de él, la andreia. La andreia. La andreia en griego antiguo significa valor. La andreia también tiene que ver con el pensamiento y la teoría, comunidad y el rizoma, el valor. El valor que tuvo Sócrates de seguir, el valor que se tiene para hacer una actividad, aunque nadie llegue, aunque nadie entre, aunque nadie le interese, el valor de generar esquemas de diálogo, el valor de defender una idea razonable. Entonces, la andreia también es parte del ámbito de la enseñanza. La andreia, el valor, también es parte de la teoría entendida como unidad. Y eso es algo que sucesivamente pasa cuando dicen, bueno, pero ¿de qué sirve si pues nada más somos 10 los que creemos estas cosas y 1000 no?
Y luego salen los comentarios comunes, ¿no? De que una golondrina no hace primavera. Claro que no, una golondrina no hace primavera, pero una golondrina anuncia que viene la primavera. Anuncia que viene algo. La idea del rizoma es también la propuesta de un advenimiento, de que algo puede darse. La idea del rizoma también es pensar que algo no está del todo bien y que por eso se piensan estas cosas, que por eso se responde de una manera o de otra. Es por ello que, conectado a la pregunta 3 de Moisés Martínez, ¿hasta qué punto precisamente hay cierto aspecto cuando Michel Foucault, porque claro, Foucault no es rizomático, efectivamente, Foucault precisamente va a decir sobre la dificultad de esto cuando hay el ámbito del poder y sobre todo cuando en el saber y el poder hay una interacción indisociable, cómo se puede ser rizomático. Bueno, pero recordemos que Foucault también tiene varias fases, Foucault también tiene varias etapas y de las últimas etapas donde habla de la hermenéutica del sujeto, donde habla de la epimeleia geautú, es decir, del cuidado de sí, ¿no? ¿En qué medida Foucault más bien no renuncia al ámbito de poder, pero sí a lo que dicen aquí sus camaradas, Guattari y Deleuze, en qué medida el poder puede ser desterritorializado para retiralizarlo de otra manera, poblarlo de otra forma? No se puede abandonar al poder, pero sí se puede usar el poder de otra manera. Y para ello, decía Foucault, la gente que se dedica a estas cosas debe de tomar el poder. Y era la creencia que tenía con Jean-Paul Sartre, que decían, hay que sacar la filosofía a las calles, hay que educar filosóficamente y divulgar todo esto para descentralizar un poder homogéneo y pueda abrirse y pueda ampliarse, y no que se derrumbe el poder, pero sí que se hagan movimientos de resistencia que le digan al poder establecido que no tiene el control absoluto. Y entonces, en una primera instancia, lo que parece lejano, Foucault del rizoma, pensado más a detalle, hay ciertos puntos de encuentro, ciertos puntos de vínculo que se pueden dar y que se pueden lograr. En torno a la salud, viene muy bien, si le sirve, usted que me dice que está trabajando igual cuestiones de salud, hay un texto del padre de la hermenéutica filosófica, Hans-Georg Gadamer, que se llama El estado oculto de la salud. Ese libro le va a ayudar muchísimo a lo que usted está trabajando, porque precisamente lo que se reflexiona, que es, pero en claves distintas, ¿no? Como lo viene haciendo Foucault, como lo viene haciendo Guattari y Deleuze, como lo hace Heidegger, como lo hace Giorgio Agamben, pero si tienen algo en conjunto, en unidad, es el tema del ocultamiento, el tema de lo que está oculto. De ahí que por eso luego se habló que hay un currículum oculto, ¿eh? Entonces, el tema del ocultamiento va a ser algo importante, porque lo que está oculto, de una u otra manera, hace ser a lo que está expreso. Lo que está oculto, de una u otra manera, es la manifestación de la recepción empírica que tenemos. Entonces, el estado de la salud, hay una reflexión en cómo el estado de la salud a veces no obedece a la propia salud. Y el estado de la salud se vuelve un problema político, se vuelve un problema económico y deja de ser un problema en sí mismo. Y en qué medida la salud, que tiene un estado oculto, puede generar otro tipo de reflexión, como que la salud tiene que ver con la enfermedad. Se estudia la salud desde la enfermedad, pero la enfermedad tiene que ver con el modo de vida social también. Y entonces, ¿cómo ese modo de vida social, si es edípico, como decíamos al inicio, y no antiedípico, podemos tener enfermedades
generadas socialmente, donde precisamente detonan en nuestra vida orgánica, aunque su origen no sea somático. Y ahí está el estado oculto de la salud. Entonces aquí se vuelven líneas de fuga, líneas de reflexión que permiten dar cuenta de cómo la salud puede ser pensada de diferentes formas y cómo pensar una educación de la salud lo obligaría a usted, al trabajo que seguramente ya está haciendo, a hacer un rastreo de las diferentes maneras en que ha aparecido la salud en su ocultamiento. Y a usted que le gusta y a lo que me dio a entender, está estudiando y leyendo a Foucault, recuerde qué es lo que hace Foucault en Historia de la Locura, por ejemplo. A ver, ¿qué era la locura en la antigüedad? ¿Qué era la locura en la Edad Media? ¿Qué era la locura en... Lo mismo hace en Historia de la Sexualidad. ¿Cómo era la sexualidad en tal época? ¿Cómo era la sexualidad en tal... ¿no? Ese rastreo arqueológico, arqueología del saber, precisamente es lo que también tiene un punto de encuentro con el rizoma. Lo que Foucault le llama arqueología, ¿no? El rastreo de las raíces de un término es lo que estos pensadores, como Guattari y Deleuze, ¿no? Dicen, bueno, es arqueología, pero puesta ahora como rizoma, varias raíces encontradas. Entonces, decimos que ahí hay puntos que pueden reflexionarse en torno a la unidad. Y en ámbito de la pregunta 2 de Javier Gálvez, precisamente, sí, mucho de Deleuze, mucho de Guattari, mucho de Foucault ha sido punto de partida para reflexionar acerca de la violencia, muchísimo, pero también recordar que ellos mismos dicen, bueno, es que tampoco todo es violencia, ¿verdad? Porque si no, si todo es violencia, nada es violencia. Si todo vale, nada vale. Si todo es norma, ya nada es norma, y eso por norma. Entonces, también hay una reflexión en torno a en qué medida luego soltamos los conceptos para todo y no siempre funciona eso así. No siempre es operativamente propio en todos los ámbitos. Y aquí la invitación precisamente es ante la pregunta sobre qué es la violencia. Precisamente ir dando cuenta, ¿no?, que violencia tiene que ver con todo aquello que altere y transgreda la potenciabilidad humana. Y eso es algo ahí importante. No la potenciabilidad de un grupo, porque si no luego se relativiza la violencia y se cae en lo que no quiere el rizoma. Es decir, bueno, es que es violencia para algunos. Y entonces la necesidad del diálogo, porque violencia es lo que impide la potencialidad del ser humano. Y a veces esto se ha agarrado hasta el discurso político. Ah, es que nos violentan a un ámbito político. Y ahí no se está violentando la posibilidad del ser humano. Se está violentando el crecimiento de un sector político que es diferente. Y esto sobre todo cuando todo el mundo se siente violentado. Entonces, también reflexionar en torno a eso va a ser algo muy, muy importante. Algo de ello, por ejemplo, estaba pasando en mucho de la reflexión, que cuenta igual Deleuze y Guattari, cuando el estudiante ya no quería incluso que le refutaran. El estudiante decía una idea, quien esté en el diálogo puede refutar esa idea, y el estudiante se sintió violentado. Es que me violentó porque no consecutó mi idea. Es que me violentó porque no me dijo que sí a mi idea. Eso no es violencia. Entonces, va a ser muy importante ir matizando este tipo de aspectos, como bien usted está en ese seminario, para precisamente reflexionarlo y no caer también en esos extremos. Y sobre lo que me preguntó de la ratio agendi, ¿no?, decíamos que allí
para cerrar mi participación, lo que hace Deleuze y Guattari es decir que hay una semejanza entre imagen y entre prototipo. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, es decir, Guattari y Deleuze lo que dicen es, se plantea un prototipo, un modelo a seguir. Y una vez que se plantea un modelo a seguir, puede ser un modelo educativo. Vamos a poner un modelo educativo a seguir, plantean un prototipo. Este sería el prototipo. Este sería un modelo educativo a seguir. Y de ese prototipo hacen una imagen, ¿no? Tenemos el prototipo. ¿Qué imagen hay de ese prototipo? Está el prototipo y está la imagen. Para Deleuze y Guattari, el prototipo tiene que ver con lo auténtico, a medida que nace, y la imagen tiene que ver ya cómo aparece, cómo se va a ejecutar, cómo se va a llevar a cabo. ¿Sale? Y lo que va a decir Deleuze y Guattari es que lo que hace luego la reflexión es no ver su diferencia, que dicen que la imagen, ¿no? Lo que aparece y el prototipo, lo auténtico, es lo mismo. Lo asemejan, lo hacen idéntico. Y dice Deleuze y Guattari, y ahí eliminan la diferencia. ¿Por qué? Mire, por lo siguiente. Muchas veces dicen, no, este modelo no sirve porque no se aplicó y no se ejecutó de la mejor manera. Pero lo que se pregunta Deleuze y Guattari es, ¿qué es lo que no funciona? ¿El prototipo o la aplicabilidad que se está ejecutando del prototipo? Lo asemejan. Y al asemejarlo, al hacerlo uno, se pierde la diferencia. Es por el tema que usted está trabajando, Javi Valdés. Es que no se trata de renunciar a la violencia. Claro que hay violencia. Pero más bien, cómo se está ejecutando y cómo se está comprendiendo el problema de la violencia. Proponemos un modelo educativo. No, no sirve. No está sirviendo el modo en que se ejecuta o de entrada no está sirviendo el prototipo. Entonces, ahí la reflexión que se hace entre prototipo y semejanza, entre auténtico e imagen que aparece, en esa ratio agendi, el agendi tiene que ver con el agente. El agente es aquel que va a dar aplicabilidad a lo pensado. Y en esa aplicabilidad a lo pensado, precisamente es cuando luego se borra la diferencia. ¿Ya? Y se echa todo por la borda. ¿Quedó un poco más claro, Javi Galvez? Ok, bueno, eso en torno a las preguntas que me hicieron, no sé, ustedes mandan, ustedes dirán si hay algo más. Doctor, qué inspirador. Gracias por su pasión informada, diría Aristóteles. Gracias por su pasión informada. Quiero darle la palabra a nuestra coordinadora porque sin duda tendrá muchas cosas que decir aparte de cerrar la sesión. Adelante, Berta, por favor. Berta, tu micrófono. Ya. Sí, una disculpa. No, sí, tengo muchas reflexiones, muchas coincidencias, a lo mejor más preguntas, pero pues el tiempo lo que me indica es que no se termina aquí, sino que lo vamos a volver a invitar. Si usted nos acepta abusar de su tiempo, pero de verdad lo necesitamos. Yo creo que lo que hoy nos presentó, no, al menos a mí, desde el punto de vista de la organización, de no enseñar, porque nosotros aquí no enseñamos, nosotros creamos condiciones para que todos aprendamos conjuntamente y con ustedes, entre ellos. Este es un grupo magnífico de educadores. Están haciendo
sus reflexiones, están construyendo a lo largo del semestre una ponencia colectiva en donde no hay un método único, sino son las formas en que ellos se apropian, traducen y hasta a lo mejor hasta traicionan los conceptos, las teorías. Bueno, es lo que quiero decir, que nos falta todavía más tiempo para seguir bordando sobre estas interesantes preguntas. Yo nada más le quiero dar las gracias y ofrecerle una disculpa porque si bien tenemos ya su constancia, el estar yo fuera de la universidad no obtengo el sello porque se la quiero mandar certificada para que la constancia tenga un valor. Pero por favor reciba nuestro agradecimiento y esta constancia de el reconocimiento a su trabajo, de verdad. Usted nos ha puesto sobre la mesa condiciones para seguir reflexionando, para seguir aprendiendo, para seguir preguntando y para continuar esto, ¿verdad? Eso es por un lado, doctor Mario. Gracias, gracias, gracias. Si hubiera otra palabra más, eh, más allá de las gracias, la tendríamos, pero es lo que le podemos decir. Gracias. Por otro lado, doctor, si me permite, nada más quiero dar dos avisos. Bueno, el primero que todos sabemos es que la próxima semana, como todas nuestras universidades en México, vamos a tener una semana de receso, unos le llaman de vacaciones, otros le llaman la santa, bueno, cada quien lo significa a su manera, pero no vamos a tener sesión el próximo martes, acuérdense, está indicado en la programación que ya tienen todos. Y ya después, en la semana que sigue, que se le llama la semana de Pascua, la UNAM sí labora, pero no vamos a tener sesión en tiempo sincrónico, pero sí va a haber una sesión de tiempo asincrónico que a través del Facebook del seminario les recordaremos lo que el programa ya dice para no distraer y perturbar al doctor, ¿verdad? Pero entonces, no nos vemos el próximo martes y al siguiente, si hay una actividad asincrónica que les recordaremos. Y el último aviso, y disculpe que hablemos de algo interno, doctor, pero fíjese que No el tengo día de problema. ayer falleció un insigne maestro, amigo, colega, colaborador, gran maestro de este seminario, el doctor Alfredo Furlan, que justamente tenía programada su sesión para el 29 de abril, en la tarde del martes 29 de abril. Pero ya les comunicaremos, Rita ha tenido una genial idea de que esa tarde va a ser de Alfredo, porque organizaremos una charla en torno a la alegría que nos dio de ser nuestro maestro, nuestro colega, nuestro amigo. Y él, bueno, se fue, pero su legado y sus enseñanzas nos seguirán moviendo el cerebro, el corazón. Entonces, el día 29 conversaremos con Alfredo, si les parece. Es un adelanto que si él no va a estar, pero sí va a estar, como siempre. Bueno, una disculpa por estos avisos, porque consumen su tiempo, doctor Mario. Y por último, quiero agradecer a la doctora Concepción Barrón, porque ella fue la que nos sugirió su participación y fíjese que nos dijo, es un filósofo que tiene una claridad y una certeza en las palabras para comunicarnos estos asuntos complejos de la filosofía, pero que necesitamos en la educación. Porque en educación, en currículum, tratamos de mirar desde otro modo, pensar de otro modo, como decía el maestro Foucault, mirar de otro modo, como nos dicen los autores que estamos haciendo un esfuerzo por comprender. Entonces, gracias a Conchita que nos sugirió su participación,
es que pues estamos aquí. Y a todas y todos, como todos los martes, un reconocimiento a sus preguntas, a su presencia, a su atenta escucha. Gracias a todos y pues nos vamos a descansar. Buenas noches. No sé, Rita, si quieras